Reiterar la bienvenida a las personas que nos visitan por primera vez y esperamos ser de bendición para ustedes y seguirlos viendo en esta casa. Angie, usted me avisa. ¿Ya estamos? Bueno, damos la bienvenida a las personas que nos miran a través de Facebook, a través de Instagram, y aquí estamos en el auditorio de la Iglesia Ríos de Alabanza para que con la ayuda del Espíritu Santo prediquemos la palabra del día de hoy. Quiero que abra su Biblia en Filipenses capítulo 3, Filipenses capítulo 3. Y antes de leer Filipenses capítulo 3 y entrar en el mensaje de la palabra, quiero decir algo, y es que tiene que ver con lo que voy a predicar, por supuesto. Es que hay una situación en la que todos nosotros, todos los seres humanos, todos hemos pasado por momentos difíciles. ¿Cuántos han pasado por momentos difíciles? Levantamos hasta los pies, ¿verdad? Todos en algún momento, en alguna etapa de nuestra vida hemos pasado momentos difíciles. Hemos cometido errores, nos hemos sentido culpables, hemos sido heridos en el corazón. Creo que todos en algún momento hemos sido heridos en el corazón. Todos también hemos vivido fracasos de toda índole, fracasos en un negocio, fracasos en una relación, fracasos porque quizá hemos perdido un trabajo, nos han despedido de un trabajo que quizá queríamos mucho y nos despidieron, y eso nos hace vivirnos y sentirnos fracasados. También hemos vivido éxitos, hemos vivido situaciones de éxitos, victorias, bendiciones. Pero hay algo que queremos o que quiero que quede claro, y es que todas estas cosas, errores, culpas, heridas, fracasos y éxitos, todo eso puede convertirse en un obstáculo para nuestra vida si nos aferramos a esas cosas. Y para eso el apóstol Pablo nos da una enseñanza clave para avanzar en Cristo, y lo que tenemos que hacer es soltar el pasado y mirar hacia adelante. Para eso quiero que leamos Filipenses capítulo 3, versos 13 y 14. A ver si me los ponen en la pantalla, por favor. Filipenses 3, 13 y 14. Y dice la palabra del Señor, el apóstol Pablo dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Dice el apóstol Pablo que él reconoce que todavía no ha alcanzado la meta, pero él hace una cosa para poder lograr alcanzar esa meta. Dice: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Mis amados, una cosa que tenemos que aprender nosotros claramente es que lo que pasó, ya pasó. Ya no podemos cambiar el pasado, no podemos revertir el pasado. Y el tema que voy a predicar es olvidando lo que queda atrás. Y lo que pasó, ya pasó, mis amados. No hay remedio. Sea que esto que haya pasado sea bueno o no sea bueno. No podemos cambiar el pasado de ninguna manera. No lo podemos cambiar. Ni lo bueno, ni lo no tan bueno. Pero sí hay una cosa que podemos hacer,
como dijo el apóstol Pablo, pero una cosa hago, dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Nosotros no podemos cambiar el pasado, pero sí podemos mirar con esperanza y confianza en Cristo Jesús hacia adelante. El apóstol Pablo dice, prosigo a la meta. Y cuando dice, olvidando lo que queda atrás, no es que nos vamos a olvidar. Las cosas no las podemos olvidar, pero sí las podemos hacer a un lado. Sí podemos hacer a un lado esas cosas, porque el recuerdo va a estar ahí, y permitir que Dios nos ayude a avanzar y nos ayude a sanar nuestros corazones. Y por eso debemos hacer lo que dice el apóstol Pablo, olvidando lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante. Y dice el apóstol Pablo, prosigo a la meta del premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Nosotros lo que tenemos que hacer es, cuando pasamos alguna situación, que todos las hemos pasado, es levantarnos, lavarnos la cara, sacudirnos el polvo y seguir adelante. No podemos quedarnos atascados en el pasado. Si nosotros nos quedamos atascados en el pasado, nunca vamos a lograr los éxitos que queremos. El pasado no debe controlar nuestro presente. Lo que pasó, pasó. El pasado no debe controlar nuestro presente. Si permitimos que nuestro pasado controle nuestro presente, ya con solo eso ya estamos fracasados. Y esto provocará que nos estanquemos, mis amados. Hay mucho cristiano estancado, mucho hijo de Dios estancado, teniendo una palabra tan poderosa, porque ha dejado que su pasado lo controle. Y no podemos permitir de ninguna manera que nuestro pasado nos controle. Todos, como dije al principio, hemos pasado por situaciones muy difíciles. Pérdida de algún ser querido, muy amado, o alguna otra cosa hemos pasado, pero hay que levantarse, mis amados. Hay que levantarse, como dice el apóstol Pablo, y proseguir a la meta del supremo llamamiento. Porque conforme vayamos predicando, nos vamos a dar cuenta que hay cosas más importantes que tenemos por delante que las que hemos vivido en el pasado. Y en Isaías 43, quiero que pongamos en la pantalla los versículos. Isaías 43, versos 18 y 19. Dice Isaías 43, 18. Dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Como yo dije hace un rato, es muy difícil no acordarse, pero lo que sí debemos hacer es hacer eso a un lado. Y dice, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Hay cosas antiguas que lo que hacen es revivir heridas. Hay cosas antiguas que no nos dejan avanzar. Y hay una cosa bien importante que usted y yo debemos poner en práctica, y es que no debemos vivir de glorias pasadas, ni como personas, ni como iglesia. No podemos vivir de glorias pasadas. Ya lo que pasó, pasó. Incluso lo que pasó ayer, lo que pasó esta mañana, ya no lo podemos cambiar. Sea bueno o sea malo, ya pasó. Y nosotros no podemos vivir de glorias pasadas, ni como personas, ni como iglesia. Lo que tenemos que hacer es, como dice el apóstol Pablo, prosigo, hay que seguir, hay que avanzar,
hay que tener esperanza de que adelante hay algo mucho mejor para nosotros. Y dice el verso 19 de Isaías 43, he aquí, yo hago cosa nueva. ¿Sabe? A mí me gusta Dios, porque Dios es el Dios de las cosas nuevas. ¿A cuánto les gustan las cosas nuevas? Oh, a mí me gustan las cosas nuevas, mucho. Yo sé que a todos nos gustan las cosas nuevas. Y sabe, en Dios las cosas siempre son nuevas. Nuevas son sus misericordias cada mañana. Y dice, he aquí yo hago cosa nueva. Apropiémonos de eso nuevo que tiene Dios para nosotros. Dice, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Hace una pregunta. Claro que sí la vamos a conocer. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Dice, he aquí que yo hago cosa nueva. Mis amados, en la medida en que nosotros pongamos por obra esta palabra, que siempre nos va a motivar para seguir adelante, para conquistar, para ser más que vencedores, para alcanzar lo que Dios tiene para nosotros, para no vivir estancados en el pasado, siempre que vivamos con esa esperanza y siempre que vivamos con esa expectativa, de nosotros depende que alcancemos esas cosas que nosotros anhelemos, esas cosas nuevas que Dios tiene para nosotros. No es que Dios se atrase en las cosas, quizá es que nosotros somos los que no avanzamos por quedarnos estancados en un pasado del cual, como dije anteriormente, ya no podemos remediarlo. Lo bueno y lo malo pasó y tenemos que seguir adelante y apropiarnos de esto que el Señor nos dice: yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz. Y tenemos que vivir en esa expectativa. ¿Sabe? Todos caemos en el error de estancarnos en algo viejo que vivimos. Y tal vez no es algo de muchos años, puede ser algo que ocurrió esta misma semana. Y nos quedamos pegados y pegados y pegados y pegados y no avanzamos. Y en Dios tenemos que avanzar. En Dios tenemos que seguir adelante. La Biblia dice: levántate y resplandece, porque ha nacido tu luz. Iglesia, tenemos que levantarnos. Como personas y como iglesia nos tenemos que levantar. No nos podemos quedar estancados en lo que estamos viviendo. Tenemos que saber que tenemos a un Dios que nos motiva a seguir adelante. El apóstol Pablo lo dice claramente: prosigo a la meta del supremo llamamiento. Prosigo. Proseguir es no quedarse estancado. Proseguir es avanzar. Proseguir es alcanzar las metas que nos hemos trazado. Proseguir es alcanzar lo que Dios nos ha prometido, iglesia. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén? Gloria al Señor. Dice: otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Me impacta lo que dice aquí cuando dice otra vez. Cuando dice otra vez es para recordarnos cuántas veces Dios nos ha sacado de situaciones difíciles. Cuando dice otra vez es para recordarnos la cantidad de veces que Dios nos ha ayudado, la cantidad de veces que Él ha extendido su mano y nos ha levantado, la cantidad de veces que hemos visto la mano de Dios, la cantidad de veces que hemos visto. ¿Sabe? Hay algo que a mí me impacta de Dios, y es que Dios nunca llega tarde. Nosotros somos los que nos pegamos pensando: ¿y cómo va a ser? ¿Y cómo va a suceder? ¿Y cómo voy a pagar aquí? ¿Y cómo voy a pagar allá? Como lo hiciste la vez pasada, porque la Biblia dice otra vez, así como lo hizo. ¿Sabe?
Porque nosotros no dependemos de los hombres, nosotros no dependemos de un trabajo, ni dependemos de un negocio. Dependemos del Dios Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra. Por eso es que tenemos que tener claro que la Biblia dice, otra vez abriré camino en el desierto. Wow. Imagínense lo que es abrir un camino en el desierto, porque para Dios nada hay imposible. En un desierto Dios puede hacer que ese desierto florezca. En un desierto Dios puede hacer que en ese desierto salga agua viva. En un desierto puede hacer que Dios puede hacer que de ahí brote lo que nosotros necesitamos. En un desierto, porque dice, otra vez abriré camino en el desierto. Y no se queda ahí, sino que sigue diciendo, y ríos en la soledad. Wow. Ríos en la soledad. A veces nos sentimos solos. A veces sentimos que estamos solos. Pero déjeme decirle que usted y yo estamos solos. Usted y yo tenemos a un Dios todopoderoso que nos acompaña siempre, de día, de tarde y de noche. Usted y yo no estamos solos. Dice, y ríos en la soledad. Los ríos de agua viva. Cuando usted se sienta solo o sola, recuerde lo que dice la palabra. De su interior correrán ríos de agua viva. Y esos ríos de agua viva van a eliminar todo sentimiento de soledad. Porque lo que tenemos es un sentimiento de soledad. Porque no estamos solos. Porque el más grande, el más poderoso, el Rey de Gloria, el Dios que hizo los cielos y la tierra, Él está con nosotros siempre. Todos los días de nuestra vida, Él está con nosotros. Porque su palabra dice, no te dejaré ni te desampararé. Estaré contigo hasta el fin. Otra vez abriré. Wow, a mí me impacta eso. Otra vez, las veces que sea necesario, Dios va a extender su mano poderosa. Las veces que sea necesario. A veces nos sentimos que estamos como en un hueco profundo y oscuro. Pero hoy el Señor te dice, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Como dije hace un rato, nuestro Dios es el Dios de las cosas nuevas. Debemos estar atentos y en una constante expectativa, iglesia. Debemos estar expectantes, así como cuando estamos viendo un partido de fútbol. ¿A cuánto les gusta el fútbol? Hombres y mujeres, hombres y mujeres. ¿Hay mujeres que les gusta el fútbol? Bueno, vivimos en una expectativa. El viernes nuestra selección jugó y vivíamos en una expectativa de que algo iba a pasar. Bueno, tal vez el ejemplo en este momento no es el mejor, ¿verdad? Pero estamos expectantes. Y nosotros tenemos que vivir expectantes, debemos estar atentos y en una constante expectativa de que en cualquier momento Dios hará que las cosas cambien para bien. Dios es un Dios, déjeme decirle algo, nosotros no podemos quedarnos pegados en el pasado, ni en lo tan bueno ni en lo tan malo que hemos vivido. Hemos y debemos estar expectantes de que algo nuevo y maravilloso va a ocurrir. Dios quiere hacer algo nuevo. Dios quiere hacer algo nuevo con usted. Y Dios quiere hacer algo nuevo con esta iglesia. Por eso nosotros debemos, insisto en esto, estar a la expectativa. Aquí lo que sucede es que nosotros somos los que tenemos que llamar lo nuevo de Dios.
creerle a Dios, caminar en fe. La palabra del Señor está llena de muchas promesas y nosotros lo que tenemos que hacer es creerle a Dios, y somos los que tenemos que llamar lo nuevo de Dios. La Biblia dice, llamando las cosas que no son como si fueran. Usted debe llamar las cosas, usted debe profetizarle a las cosas, usted debe llamar lo que usted necesita. Sobre todo usted debe llamar en usted la fe en Dios. Usted debe llamar la fe para que usted crezca en fe. Y cuando crecemos en fe, nuestra expectativa de vida en Cristo Jesús crece. Nuestra expectativa de vida en Cristo Jesús no es estancada, no es la misma. Ya no nos pegamos y sabemos que lo que pasó ayer ya eso no nos va a afectar, porque no estamos estancados en el ayer, sino que nos estamos proyectando hacia el futuro, y tenemos que tener una expectativa y llamar las cosas que no son como si fueran, y llamar las cosas buenas de Dios para nosotros, llamarlas, llamar esas cosas. Y nosotros vamos a ver, cuando nosotros llamamos y profetizamos cosas para nuestra vida, cosas para nuestra familia, cosas para nuestro negocio, para nuestro trabajo, esas cosas van a venir, porque la Biblia dice que esas cosas que nosotros llamamos van a venir a nosotros. Si usted llama lo bueno, va a venir lo bueno. La palabra del Señor dice en Proverbios que el poder de la vida y de la muerte están aquí en nuestra lengua, en nuestra boca. De acuerdo a lo que nosotros confesamos, eso va a suceder. Si usted confiesa vida, usted va a recibir vida, y si usted confiesa muerte, usted va a recibir muerte. Por eso háblele al valle de los huesos secos, háblele a ese valle, y háblele para que ese valle de huesos secos recobre la vida de Dios, y que todo lo que esté seco en su vida, todo lo que esté seco en su casa, todo lo que esté seco en su negocio, todo lo que esté seco en su negocio, recobre la vida de Dios, y nosotros vamos a ver la gloria de Dios, y nosotros nos vamos a levantar, porque la gloria de Dios está a favor nuestro. Háblele al valle de los huesos secos. No deje y no permita que el valle de los huesos secos retenga su bendición, retenga lo que es suyo. Háblele, así como Dios le habló al profeta. Háblale al valle de los huesos secos. Usted, iglesia, tiene la capacidad, usted tiene una voz profética, usted tiene una boca profética, usted tiene una unción y camina bajo una unción profética para que usted le hable al valle de los huesos secos y llame las cosas que no son como si fueran. Eso ya no depende de Dios, porque ya Dios lo estableció. Ahora depende de nosotros, ahora depende de mi actitud, porque mi actitud es la que va a cambiar el futuro de mi vida, es la que va a hacer que mi vida sea diferente. Depende de nuestra actitud. ¿Cuál es la actitud que tenemos? Si tenemos una actitud de derrota, vamos a vivir derrotados siempre. Pero si tenemos una actitud de victoria, vamos a vivir en victoria siempre. De gloria en gloria, de victoria en victoria, vamos a vivir siempre, iglesia. No podemos avanzar si estamos mirando constantemente hacia atrás. Ahí en Isaías 43, en el verso 19, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Dios, escuche bien. Dios no nos prueba para dejarnos botados en el desierto. No. Repito, Dios no nos prueba para dejarnos botados en el desierto. Ciertamente, todos tenemos que pasar en algún momento por el desierto. Pero como alguien dijo y se ha dicho muchas veces, los desiertos no son para vivir en ellos, los desiertos son para cruzarlos. Y Dios no nos va a dejar botados en el desierto. El Dios que yo conozco, ese Dios que me ha sacado muchas veces de situaciones difíciles, ese Dios no nos va a dejar botados en el desierto. Iglesia, ni a usted ni a mí Dios nos va a dejar botados en el desierto.
Porque como digo, no podemos avanzar si estamos mirando constantemente hacia atrás. Muchas personas no prosperan espiritualmente porque viven atrapadas en el ayer. Y usted y yo tenemos que cambiar la mentalidad y decir, muchas veces decimos, es que toda mi familia es así, entonces yo soy así. Nosotros no podemos pensar de esta manera, porque estamos viviendo atascados en el pasado. Y tenemos que avanzar, iglesia. Debemos seguir creyendo. Hay cosas que nosotros no nos permiten avanzar. Y algunas de esas cosas es que vivimos con rencores del pasado. Vivimos pegados con situaciones que pasamos en el pasado. Pero hay una cosa que la Biblia dice, y la Biblia dice que tenemos que perdonar para ser perdonados. Independientemente si la otra persona merece o no merece ser perdonada, la vida de un hijo de Dios debe ser perdonar. Al fin y al cabo, Dios se hará cargo de cualquier situación que a usted le haya ocurrido por causa de una persona que a usted lo hirió. Pero nosotros debemos perdonar. Nosotros debemos soltar rencores. No podemos vivir con rencores toda la vida, porque al fin y al cabo los más perjudicados somos nosotros. Y dice la Biblia que eso produce en nosotros raíces de amargura. De tal manera que nosotros no debemos vivir con rencores. Y hay cosas importantes que debemos dejar. Debemos dejar atrás el pecado ya confesado. Muchas personas no se sienten perdonadas por Dios, y Dios ya nos perdonó. Y lo más importante es que Dios no se acuerda de sus pecados. Nuestros pecados, cuando nos arrepentimos y vinimos al Señor, dice la Biblia que fueron lanzados al fondo del mar. Y hay personas que no se sienten perdonadas. Y usted tiene que sentirse perdonado y perdonada. Porque si usted no se siente perdonado ni perdonada por Dios, su corazón va a estar abierto con una herida que siempre va a andar sangrando. Y un corazón herido hiere otros corazones. Nosotros debemos recibir el perdón de Dios. Y más adelantito les voy a hablar un poquito más acerca de esto. El apóstol Pablo tenía razones para mirar atrás, pero no lo hizo. Y debemos recordar que el apóstol Pablo fue un perseguidor de la iglesia antes de ser lo que él fue. Él perseguía a la iglesia. Pero hay algo que el apóstol Pablo no permitió, y es que no dejó que su pasado lo detuviera. Y quiero que me pongan en la pantalla de la primera carta de Timoteo, del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, versos 13 y 14. 1 Timoteo 13 y 14. Dice el apóstol Pablo, verso 13: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Me llama la atención que el apóstol Pablo dice, habiendo yo sido antes. Usted y yo éramos otra clase de personas antes.
pero ahora somos personas diferentes porque hemos reconocido que fuimos lavados por la sangre de Jesucristo. Y el apóstol Pablo dice, habiendo yo sido antes, oiga lo que era él, blasfemo, blasfemaba contra la iglesia, blasfemaba contra los hijos de Dios, blasfemaba contra Cristo, casi nada, blasfemaba. No era que era un blasfemo porque hablaba vulgaridades, no, es que él blasfemaba en contra de todo lo que era cristiano, porque él era un perseguidor de la iglesia. Él era alguien que perseguía e injuriaba a la iglesia. Y él, aún siendo un blasfemo que perseguía a la iglesia sin misericordia, y aún él mataba a los cristianos porque él defendía su religión, la religión farisea a la que él pertenecía. Él defendía esos principios de los cuales él creía que estaba haciendo lo correcto. Pero él dice que todo eso lo hizo por ignorancia, en incredulidad. Y aún así, ninguno de nosotros fue como fue el apóstol Pablo. Ninguno de nosotros fue un blasfemo contra Cristo, ni tampoco mató cristianos, ni persiguió cristianos por causa de Cristo. El apóstol Pablo sí lo hizo. Pero si Dios cambió al apóstol Pablo, que hizo esas cosas tan ingratas, tan duras, tan dolorosas, ¿cuánto más Dios puede hacer con usted y conmigo? Pero hay algo importante que quiero recalcarle, que el apóstol Pablo lo reconoce muy claramente y que nosotros tenemos que aprender de esto para entenderlo también. El verso 14 de 1 Timoteo capítulo 1 dice el apóstol Pablo: pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Dice, pero la gracia. Nunca debemos olvidar que la gracia de Dios fue la que nos salvó para siempre. Amén, iglesia. Nunca debemos olvidar que la gracia de Dios fue la que nos salvó para siempre. Y esa gracia está vigente y operando en todos nosotros en la actualidad. El apóstol Pablo dijo, pero la gracia. Primero, él reconoció lo que había sido antes. Él se acordó de lo que había sido antes. Pero él no se estancó. Imagínate que si el apóstol Pablo se hubiera estancado en lo que él era antes, nunca hubiera hecho ni nunca hubiera escrito todo lo que escribió. Se dice que más de las 3/4 partes del Nuevo Testamento fueron escritas por el apóstol Pablo. Si el apóstol Pablo se hubiera quedado pegado en lo que él era en el pasado, nunca hubiera hecho la obra que él hizo. Pues mis amados, usted y yo tenemos que asumir la misma actitud del apóstol Pablo. Ya nosotros no somos lo que éramos antes. Nosotros éramos lo que éramos antes y pasamos lo que pasamos antes. Sufrimientos, pobrezas, situaciones, heridas, abandonos, fracasos, lo que sea. Pero ya nosotros estamos en otra dimensión, en otro nivel, en el nivel de la gracia de Dios. Y la gracia de Dios nos enseña acerca del amor verdadero que es en Cristo Jesús. Porque nosotros somos salvos por gracia. ¿Sabe qué es lo que sucede? Que nosotros no aceptamos la gracia. Porque se nos enseñó tanto, de que había que hacer obras para ganar la gracia de Dios, que eso se nos quedó. Pero eso es del pasado, ya eso pasó. Dios nos está enseñando la gracia del Señor, el amor del Señor, y no debemos quedarnos pegados. Y nosotros debemos recibir
y sentirnos merecedores de la gracia de Dios. Yo declaro que usted se siente merecedor y merecedora de la gracia de Dios. Recíbalo, reciba la gracia de Dios, reciba el perdón de Dios. Ya Dios te perdonó, Él no te condena, Él no te señala, Él no te persigue, ya Él te perdonó, Él fue suficiente, la sangre de Cristo fue suficiente. La Biblia dice que Él no nos compró ni con oro ni con plata, Él nos compró a precio de sangre. La preciosa sangre de Cristo fue la que nos compró. Hoy nosotros somos propiedad de Él, y como somos propiedad de Él, tenemos todo el derecho, tenemos todo a nuestro favor para recibir la gracia del Señor. Iglesia, siéntase merecedora de la gracia de Dios. Pablo entendió que la gracia de Dios es más grande que nuestro pasado. Y lo que la Biblia y hoy Dios nos quiere enseñar es que así como Pablo entendió esto, nosotros también tenemos que entenderlo. El problema que tenemos nosotros es ese, que no nos sentimos merecedores de la gracia de Dios. Y yo quiero recalcar en esto: siéntase merecedor y merecedora de la gracia de Dios. No viva apegado en el pasado de lo que usted fue. Ay, pastor, es que si usted supiera quién era yo. Bueno, si supiera quién era yo. Siéntase merecedor y merecedora de la gracia de Dios. Voy a decirle algo que quiero que quede grabado en su corazón. No importa lo que fuimos, sino lo que somos en Cristo ahora. Lo voy a repetir. No importa lo que fuimos, sino lo que somos en Cristo ahora. Es ahora. Es lo que somos ahora. Debemos recibir el perdón de Dios para disfrutar de su gracia y no vivir con una mentalidad de condenación. Dios nos llama a que sigamos adelante. El llamado es hacia adelante. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versos 1 y 2. Dice la palabra del Señor en Hebreos 12, 1 y 2. Dice en el verso 1: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Escuche bien, iglesia. Dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. El enemigo número uno que nosotros tenemos es nuestra propia concupiscencia. Somos nosotros mismos. Y es el pecado que nos asedia. Todos vivimos bajo tentación. ¿Cuántos viven bajo tentación? ¿Cuántos tienen tentaciones? Solo como 3. Mientras estemos en esta carne, vamos a vivir bajo tentaciones. Y ahora se lo voy a explicar. Pero hay algo muy importante, y es que el pecado nos asedia. Las tentaciones están ahí 24/7. El pecado nos asedia. El pecado nos presiona. Siempre está cerca. El pecado siempre nos persigue y busca atraparnos para desviarnos del camino de la fe. Ahí está. El pecado está ahí. Ahí está. Para que nosotros caigamos. Por eso nosotros debemos orar y decirle al Señor: líbrame del lazo del cazador. Y el cazador
No es un diablo que anda detrás de usted, es el pecado que lo asedia. Y lo asedia porque este cuerpo es pecaminoso. Recuerde que la carne y el espíritu no se llevan entre sí. Y mientras vivamos en esta carne, vamos a vivir debilidades. Vamos a vivir tentaciones. Y el pecado nos va a asediar siempre, amados, a todos. Y comienza aquí en la mente. Comienza aquí. Y si nosotros permitimos que el pecado que comienza a dar vuelta en nuestra mente, le damos cabida, ese pecado va a dar a luz lo que estamos pensando. Por eso nosotros debemos aprender a llevar nuestros pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo Jesús. Cada vez que viene un pensamiento de una tentación, debemos llevar esos pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo Jesús. Y los pensamientos se van así. Una cosa es vivir asediado por el pecado, porque la Biblia lo dice. Se lo leo otra vez en Hebreos, el verso 1 del capítulo 12 dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, del pecado que nos persigue, del pecado que nos quiere dejar caer. Una cosa es que el pecado nos asedie y otra cosa es que nosotros vivamos en prácticas de pecado. Nosotros no podemos ni debemos vivir en prácticas de pecado. Ciertamente el pecado nos va a asediar, ciertamente la tentación nos va a asediar, pero nosotros no debemos vivir en prácticas de pecado. Eso es lo que marca la diferencia. Usted y yo sabemos cuando el pecado nos asedia. Y si usted tiene al Espíritu Santo dentro de usted, el Espíritu Santo se lo va a hacer ver. Y le va a decir: eso no te conviene. Por ahí no te vayas. Eso no es de bendición para usted. Si usted tiene el Espíritu Santo le va a hacer ver a usted lo que no está bien en su vida. Y si el Espíritu Santo lo apercibe a usted, porque usted tiene el Espíritu Santo dentro de su corazón, y si usted sigue dándole rienda suelta a ese pensamiento, mi amado y mi amada, no hay que ser profeta para asegurar de que cualquier persona que no se aparta de esos pensamientos, en cualquier momento va a caer en el lazo del pecado. Y mucho menos para aquellos que viven en una práctica de pecado. Y la Biblia, el pecado es pecado. El pecado no tiene grado. Tan pecado es para Dios alguien que asesinó como alguien que mintió. No hay grado en el pecado. Pecado es pecado. La pornografía, la fornicación, los que están en práctica de esos pecados deben renunciar a esas prácticas de pecado. Y hay una lucha interna, pero somos más que vencedores y Él nos va a sacar adelante. Una cosa, repito, es que el pecado nos asedie y que el pecado nos quiera hacer caer, y otra cosa es vivir en prácticas de pecado. Y el Espíritu Santo le hará ver a usted dónde está su debilidad. Porque el Espíritu Santo es como una luz que nos alumbra. Como la luz verde del semáforo, o la luz roja del semáforo que nos dice: deténgase. Y todos nosotros sabemos cuáles son nuestras debilidades. Usted tiene que tenerlas detectadas. ¿Cuáles son sus debilidades? Y una vez que las tiene detectadas, usted dice:
Por ahí no es. Porque el apóstol, o bueno, el escritor de Hebreos, que dicen que es el apóstol Pablo, dice: despojémonos de todo peso. Dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. El pecado está ahí. De nosotros depende si nos despojamos de él o seguimos cayendo en prácticas de pecado. Mentir, odiar, no perdonar, griterías, contiendas, odios, son cosas que tratamos como de disimularlas y decir: no, yo no soy como aquel porque aquel mató. Yo no soy como aquel porque aquel violó. No, al fin y al cabo, el pecado es pecado delante de Dios. Por eso, para avanzar, tenemos que despojarnos del pecado que nos asedia. Y dice: y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El verso 12 dice, en Hebreos 1, dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dice: puesto los ojos en Jesús. El escritor de Hebreos dice: cuando nosotros ponemos los ojos en Jesús, nosotros estamos siendo como el atleta que va corriendo buscando la meta. Vamos corriendo sin mirar atrás. Ningún atleta corre viendo para atrás. Todo atleta corre solo viendo para adelante. Por eso la Biblia dice: puesto los ojos en Jesús. Usted y yo tenemos que ir caminando para adelante, poniendo nuestra mirada en Cristo Jesús, poniendo nuestra mirada en nuestro galardón, poniendo nuestra mirada en el premio que nos está esperando. Hay un premio que nos espera. Por eso nosotros tenemos que vivir con nuestros ojos puestos en Jesús, porque dice que Él es el autor y el consumador de la fe. Corramos esta carrera, pero corrámosla como debemos correrla. Corrámosla sin mirar atrás, corrámosla sin mirar hacia los lados, corrámosla sin detenernos. Hay obstáculos que se nos quieren presentar, pero el Espíritu Santo es maravilloso para indicarnos cuáles son los obstáculos que se nos van a presentar, para que nosotros no nos detengamos a causa de esos obstáculos que nos quieren poner al frente, para que nosotros no alcancemos la meta de nuestro llamado. Tenemos una carrera por delante. Como dije, no se corre mirando hacia atrás. Nuestra mirada debe estar en Cristo, no en nuestros errores ni en nuestros logros pasados. Nuestra mirada tiene que estar siempre en Cristo. Nuestros errores y nuestros logros pueden ser obstáculos para que nosotros no avancemos. El premio está adelante, no atrás. Y volvemos a Filipenses, donde empezamos. Filipenses 3, verso 14, dice el apóstol Pablo: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Dice: prosigo a la meta. Y en la meta hay un premio.
Y ese premio es el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Iglesia, el asunto con nosotros los cristianos es que le damos mucha importancia a nuestros deseos personales. Y no está mal, está bien. Pero lo más importante es saber que Dios tiene el mejor premio para cada uno de nosotros. Y este premio es nuestra vida eterna. Pero nos pegamos en lo material. Y buscamos las añadiduras antes que el reino. Y hay un premio adelante. Y ese premio es nuestra vida eterna. Y en lo que estamos caminando la carrera, ¿nos va a abandonar Dios con respecto a las cosas materiales que necesitamos? No, de ninguna manera. Dios conoce cuáles son sus necesidades, conoce cuáles son sus deseos, conoce cuáles son sus anhelos. Y Dios le va a bendecir a usted con esas cosas. Pero nosotros no debemos tener como objetivo principal las cosas materiales, sino que tenemos que tener como objetivo principal el premio que está delante, que es nuestra vida eterna. La vida en Cristo tiene un propósito. Y no se trata solo de alcanzar logros personales. Hay algo más grande que eso. Dios tiene un llamado supremo para cada creyente. Todos nosotros somos útiles en el reino de Dios. Todos somos útiles en el reino de Dios. Y a todos Dios nos dio dones, los cuales debemos ponerlos a su servicio. La vida cristiana no es estática, es un llamado constante. En Dios tenemos que avanzar constantemente. En Dios no nos podemos quedar atascados. Es una vida de un constante avance. En Dios nosotros tenemos que vivir una mayor intimidad. Tenemos que vivir en una santidad constante y tenemos que vivir en un servicio a Dios todo el tiempo. Y cuando nosotros vivimos estas tres cosas, la intimidad, cuando tenemos intimidad con Dios, sentimos el amor de Dios. Es ahí donde Dios nos habla, donde Dios nos ministra, donde Dios nos llena de paz, de gozo, de alegría, cuando tenemos intimidad con Dios. Si usted y yo no tenemos intimidad con Dios, vamos a vivir una vida cristiana aburrida, monótona, que no nos va a llamar la atención. Pero cuando tenemos intimidad con el Señor, con el Espíritu Santo, vamos a sentir lo que ninguna otra cosa nos puede hacer sentir. Lo primero que vamos a sentir es el amor de Dios, la paz de Dios, la misericordia de Dios. Por eso es tan importante vivir en intimidad con el Señor. La otra cosa es que tenemos que vivir en la santidad. Y cuando vivimos en santidad, nos alejamos del pecado que nos asedia. Y la tercera cosa que debemos vivir es el servicio a Dios. Cuando nosotros le servimos al Señor en el área que Él nos ponga a servirle, nos motivamos y nos apasionamos por Él. Y queremos siempre servirle a Él. Por eso, mis amados, para que todas esas cosas se lleven a cabo en nuestra vida, debemos soltar el pasado, mirar a Cristo y avanzar. ¿Sabe? No sé por qué la gente se aleja del Señor o por qué la gente vive el cristianismo tan frío. Si lo más maravilloso que a un ser humano le pudo haber pasado es haber tenido un encuentro con Cristo.
todo aquel que ha tenido un encuentro con Cristo se apasiona por Él. Porque si alguien está en una iglesia, pero si no ha tenido un encuentro con Cristo, lo que tiene es una simple religión. Pero en Dios esto no es religión, esto es vida eterna. Y Cristo es como nuestro papá. Él nos espera con los brazos abiertos para bendecirnos siempre. Y ya casi voy a terminar. Y vamos a ver qué dice la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5, verso 17. Un verso que usted y yo lo conocemos muchísimo, pero es importante que lo volvamos a leer. Dice 2 Corintios 5, 17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dice que es una nueva criatura. Vea que Dios es el Dios de las cosas nuevas. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Cómo son hechas? Nuevas. ¿Cómo son hechas, iglesia? Nuevas. Iglesia, levantémonos y disfrutemos las cosas nuevas que Dios tiene para nosotros. Hoy es el día para soltar lo que queda atrás, para soltar culpas, para soltar heridas, para soltar fracasos y aún para soltar éxitos. Porque todo eso que está en el pasado nos detiene. Y hay algo que quiero que le quede a usted bien claro. Algo que quiero que le quede bien claro. Y lo vamos a leer y lo hemos leído también. Pero yo he descubierto algo en la palabra. Y en la palabra podemos leer miles de veces un mismo versículo y Dios nos puede decir siempre cosas diferentes. Romanos capítulo 8, verso 1. Dice Romanos capítulo 8, verso 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y vea qué importante. Dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y dice, esto es para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por eso yo le decía a usted que el pecado nos asedia. ¿A dónde? En la carne. Y cuando nosotros permitimos que el pecado que nos asedia nos atrape, es porque no andamos conforme al Espíritu, sino que andamos conforme a la carne. Hemos alimentado más la carne que el Espíritu. Por eso la Biblia dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué alimenta usted más? Eso es lo que va a tener más fuerza en usted. Si usted alimenta más su carne va a tener más fuerza. Y cuando el pecado lo asedia, presa fácil para el pecado. Pero si usted alimenta más su espíritu va a tener más fuerza. Y cuando el pecado lo asedia, el pecado no va a tener nada contigo. ¿Por qué? Porque usted está más fuerte en el espíritu que en la carne. Porque usted está más fuerte en las cosas espirituales que en las cosas carnales, que en las cosas materiales. Por eso dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Iglesia, es importante que cada uno de nosotros podamos tener claro lo que Dios
está haciendo con cada uno de nosotros. Pero también tenemos que tener claro que nosotros tenemos que vivir siempre pensando en que Dios tiene algo mayor y mejor para todos nosotros. Hoy es el día para despojarnos. Hoy es el día para despojarnos de todo lo viejo. Y voy a volver a leer lo que le leí hace un ratito en Isaías 43, 18 y 19. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Dice, he aquí, yo hago cosa nueva. Dios está haciendo algo nuevo en nuestras vidas. Y dice que otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Otra vez, iglesia, otra vez Él lo va a hacer. Otra vez Él va a hacer el milagro que usted necesita. Otra vez Él le va a abrir la puerta que usted necesita. Otra vez Él le va a traer la sanidad que usted necesita. Otra vez Él le va a traer la solución del problema que usted está pasando. Otra vez, porque Él es una y otra vez, porque Él es constante. Él no se detiene. Él conoce cuál es nuestra necesidad. Él conoce qué es lo que necesitamos. Él conoce cuál es lo que estamos viviendo, cuál es nuestra debilidad. Pero otra vez, diga otra vez. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. No nos quedemos estancados en los pensamientos del pasado, iglesia. No nos quedemos estancados. Levantémonos, lavémonos la cara, sacudámonos el polvo y sigamos adelante. Porque adelante hay un premio que nos espera, hay una bendición que nos espera. Ciertamente, mientras lleguemos a esa meta, Dios nos va a bendecir y va a suplir todo lo que nosotros necesitamos y va a cumplir los deseos de nuestro corazón. Yo quiero que usted se ponga de pie y usted y yo vamos a repetir una oración. Usted la va a repetir conmigo. Fuerte la va a repetir conmigo. Esta oración. Y esta oración es para todos. Porque todos en algún momento hemos vivido pegados, atascados en el pasado. Y es importante que todos, como dice el apóstol Pablo, olvidando lo que queda atrás, prosigo a la meta del supremo llamamiento. Y como dije, no es que lo vamos a olvidar, no, es que lo vamos a hacer a un lado para que eso no nos estorbe. Y vamos a hacer esta oración y usted la va a hacer conmigo en voz alta. Diga conmigo, Señor Jesucristo. Quiero escuchar a la iglesia. Señor Jesucristo, hoy decido dejar atrás todo lo que me ata al pasado. Quiero correr hacia ti. Quiero mirar hacia adelante. Quiero alcanzar el propósito que tienes para mí. Haz todo nuevo en mi vida. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Yo te lo pido, Señor. Yo te necesito que renueves mi vida. Renueva mi vida. Renueva mi corazón. Renueva todo mi ser. Permite que yo olvide lo que quedó atrás. Que ya yo no viva más atascado con situaciones que viví, fracasos, heridas, situaciones que me hicieron quedarme atrás. Yo quiero seguir adelante. Diga, yo quiero seguir adelante. Juan Andrés, no sé si me puede poner la canción Renuévame, que escuchamos hace un ratito,